child in my People own in house. love, they yell at each other all the time. Oh, that's true. Ask him, he's been married for how long? Over 20-something years. Over 20 Look at him, though. years. He look mad. You don't look happy, brother. You don't look happy. He's very happy. Min Chow, a former TV show bailiff and current Harris County deputy charged with his wife's murder, now ordered not to attend her funeral. Renard Spivey appeared before a judge today. He's facing very specific rules for his bond. David Gonzalez. What did I ever do to you that you would draw that picture of me? Everything. Super times for all. No danger about it. In fact, let me tell you, if you don't work in a hospital, you really are missing something. In fact, you're missing everything. Durante décadas, Jimmy Savile fue considerado un símbolo de la cultura británica, conductor de televisión, filántropo, recaudador de fondos, condecorado por la reina. Era una figura excéntrica, querida por el público y presente en todos los hogares del Reino Unido. Pero tras su muerte en 2011, surgió una verdad que había permanecido oculta a plena vista. Jimmy Savile fue uno de los peores depredadores sexuales en la historia del Reino Unido. Cientos de víctimas, muchos de ellos niños, niñas y personas vulnerables, abusadas en hospitales, escuelas, orfanatos y estudios de televisión. Lo peor, los crímenes no fueron secretos, fueron ignorados. Las señales estaban ahí, rumores, denuncias sueltas, miradas esquivas y sobre todo, comentarios incómodos en televisión. She's so lovely, she's so beautiful and pretty. I don't think, explain to her, I do not think we will let her go back to Japan. I think we will keep her for ourselves. We keep you here all the time. She wants to stay in London too. She wants to stay. I've got myself I'm polishing up. What a strange way of going on, ladies and gentlemen. Polishing a python. My word. Would any of you like to polish a python up there? Pero nadie hizo nada. Los medios no investigaron, las instituciones lo protegieron, autoridades no escucharon y el sistema privilegió la reputación sobre la verdad. Esta es la historia de cómo un hombre construyó un imperio de impunidad a la vista de todos y de cómo el silencio fue su mejor aliado. No es una leyenda urbana, no es un mito, no es una exageración, es real y pasó durante décadas sin que nadie lo detuviera. Su estilo era excéntrico, cabello blanco platinado, ropa llamativa, grandes joyas, una personalidad que se movía entre lo cómico y lo desconcertante, pero esa rareza lo volvió único y el público lo adoraba. En los años 70 y 80 se convirtió en uno de los presentadores más populares del Reino Unido. Programas como Top of the Pops y Jim Fixit lo convirtieron en una celebridad nacional. Era el hombre que hacía realidad los sueños de los niños en la televisión. Al mismo tiempo, construyó una imagen de benefactor, recaudó millones para hospitales, recibió condecoraciones de la corona británica y fue recibido por la élite política y religiosa. Incluso se reunió varias veces con el Papa y con miembros de la familia real. Jimmy Savile era más que un famoso. Era una institución, alguien intocable. Pero detrás de esa figura carismática y pública se escondía otra cosa. Una figura que no muchos se atrevieron a cuestionar. Porque Savile no solo controlaba la narrativa, también controlaba el acceso, las puertas, las oportunidades y las consecuencias. Piensa en aquel famoso de tu país, un famoso que sin importar el año, sin importar las décadas, sigue siendo recordado, sigue siendo una figura imponente. Facundo, Omar Chaparro, Eugenio Derbez
son ejemplos mexicanos reconocidos. Pero si eres de algún otro país, ten en mente a aquel famoso que, sin importar las décadas, siempre será relevante en la televisión, pues Jimmy Savile era esa persona. No era solo un famoso, era una figura omnipresente en la vida británica. Durante más de 4 décadas apareció regularmente en televisión, radio, prensa y eventos públicos. Se convirtió entonces en una marca nacional, en un símbolo cultural. Todo el país lo conocía y todo el país lo admiraba. Su fama le dio acceso a lugares donde nadie más podía entrar. Podía caminar por los pasillos de hospitales sin supervisión, tenía llaves, entraba en zonas restringidas, visitaba pacientes en la noche, incluso dormía dentro de algunas instalaciones médicas. Nadie quería enfrentarse a Jimmy Savile. Cuestionarlo era arriesgarse a perder el trabajo, la reputación o simplemente ser ignorado. Tenía poder, tenía aliados y tenía control sobre la narrativa. Su imagen era tan sólida que cualquier acusación parecía impensable. Era el tipo de persona que ayudaba a niños enfermos en la televisión, no el tipo de persona que los lastimaría. Y eso fue lo que lo hizo tan peligroso. Jimmy Savile abusó sexualmente de cientos de personas durante más de 40 años. Las víctimas eran en su mayoría niñas, niños y adolescentes, aunque también hubo adultos, personas con discapacidades y pacientes psiquiátricos. Los lugares donde cometía los abusos eran tan diversos como perturbadores: estudios de televisión, camerinos, hospitales, orfanatos, escuelas e incluso cementerios. Algunas víctimas tenían apenas 5 años de edad. Muchas de esas personas intentaron hablar, algunas fueron ignoradas, otras fueron desacreditadas, algunas tenían miedo, otras simplemente asumieron que nadie les creería porque se trataba de Jimmy Savile, el hombre famoso que todos querían. En muchos casos, las agresiones ocurrían mientras él estaba rodeado de personas. Nadie intervenía. La imagen que proyectaba ante el público era tan fuerte que actuaba como una barrera contra cualquier sospecha real. En total, las autoridades estiman que hubo al menos 450 víctimas. Ni una sola denuncia llevó a un juicio mientras él vivía. Jimmy Savile murió en 2011, sin enfrentar la justicia, sin responder por ninguno de sus crímenes. La BBC, donde Savile trabajó durante años, recibió varias denuncias y quejas internas. Algunas mujeres dijeron haber sido agredidas dentro de los estudios de grabación. El descaro era tan grotesco que Jimmy cometía estos actos mientras se encontraban al aire. So, ladies and gentlemen, all we can say is good night from all of us here on Top of the Pops, and it's number 1 time, and of course, if you leave me now, it's from the one and only Chicago. And thank you very much indeed. Tras estas denuncias, la televisora BBC fue clara. Su respuesta fue casi siempre la misma: inacción, negación o encubrimiento. La policía también fue advertida en múltiples ocasiones. Al menos 8 investigaciones formales se abrieron entre 1963 y 2009. Ninguna resultó en cargos. Algunas víctimas fueron desestimadas sin que sus casos se investigaran a fondo. Incluso después de su muerte, la BBC canceló un reportaje interno que investigaba los abusos, mientras seguían produciendo homenajes que celebraban su vida. El encubrimiento no fue un acto puntual, fue un silencio colectivo, un sistema que falló y que, en muchos casos, eligió fallar. Poco después, el programa Newsnight de la BBC preparó un reportaje sobre los abusos. Fue cancelado. Sin embargo, en 2012, el canal rival ITV emitió un documental titulado The Other Side of Jimmy Savile, donde varias víctimas hablaron por primera vez ante las cámaras. El escándalo estalló. La imagen del filántropo fue destruida en cuestión de días. La opinión pública exigía respuestas. Ante la presión, la policía británica y Scotland Yard iniciaron una investigación formal, conocida como Operación Yewtree. Fue una operación masiva que se dividió en 3 ramas: casos directamente relacionados con Savile, casos de abusadores que actuaron junto a él y casos de personas no relacionadas directamente, pero expuestas gracias a la ola de denuncias. Aunque la pregunta más inquietante es, sin duda, ¿cómo pudo pasar esto? ¿Cómo pudo alguien tan visible, tan amado, tan poderoso, cometer crímenes tan horribles durante tanto tiempo sin ser detenido? La respuesta, aunque incómoda, es clara: fama, poder y silencio. El sistema no estaba preparado para creerles. Las instituciones que deberían haberlo detenido fallaron una y otra vez. La BBC, el gobierno, la policía y los hospitales,
Todos ellos, en algún momento, eligieron no ver. El miedo a arruinar la imagen de un hombre querido, el miedo a exponer un escándalo de tal magnitud, fue más fuerte que el deseo de justicia. Y así, los gritos de las víctimas se ahogaron en el ruido de un hombre al que todos querían proteger. Y ahora, quiero que recuerden el clip que les puse al inicio de este caso. En este, Jimmy, con total impunidad, con una total psicopatía, entrevistó en televisión a un niño del hospital psiquiátrico Radmore, un niño, el cual fue abusado por Jimmy días antes que le hicieran esta entrevista. Quiero que vuelvan a verlo y vuelvan a escuchar con calma sus palabras, cómo se reían en la cara del niño, cómo se mostraba lujoso pues él había realizado una donación para el hospital, y el miedo del niño por gritar lo que le habían hecho, aunque estuviera en televisión, aunque su abusador estuviera al lado de él, porque después de todo, no le iban a creer. That is supposed to be me, that. What did I ever do to you that you would draw that picture of me? Everything. Super times for all. No danger about it. In fact, let me tell you, if you don't work in a hospital, you really are missing something. In fact, you're missing everything. Este no es un cuento, es un recordatorio, que nunca olvidemos lo que sucedió y que nunca dejemos que vuelva a ocurrir. How do we know they were here at 6:15? Well, we have an eyewitness. Ian Huntley here is a familiar figure. Evening, Ian. You're the school caretaker. The girls, Jessica and Holly, would know you, and they saw you on the front doorstep. What went on? Well, I don't know the girls. I stood on the front doorstep grooming my dog down. She'd run away and come back a bit of a mess. They just came across and asked how Miss Carr was, as she used to teach them at St Andrews. I just said she weren't very good, as she hadn't got the job. And they just says, please tell her that we're very sorry. And off they walked in the direction of the library over there. El 4 de agosto de 2002, Soham, un pequeño pueblo al este de Inglaterra, vivió una tarde tranquila de verano. Las calles eran silenciosas, los jardines estaban llenos de familias disfrutando del calor y nada parecía fuera de lugar. A las 5 de la tarde, dos niñas de 10 años, Holly Wills y Jessica Chapman, se encontraban en casa de Holly. Jugaban, reían, se habían vestido con camisetas del Manchester United para apoyar al equipo favorito del hermano mayor. A las 6:15, salieron juntas a comprar dulces a una máquina expendedora cercana. Esa fue la última vez que alguien las vio con vida. No regresaron. Minutos pasaron, luego horas. Al principio, los padres pensaron que quizás habían quedado en casa de alguna amiga, pero a medida que oscurecía, la ansiedad creció. Llamadas, puertas golpeadas, nombres repetidos una y otra vez. Nadie sabía nada. A las 7:55, las familias reportaron oficialmente la desaparición. Para el amanecer del 5 de agosto, todo el pueblo estaba en alerta. Voluntarios comenzaron a buscar por las calles, campos y ríos cercanos. Las fotos de las niñas comenzaron a circular por televisión y periódicos. Eran niñas normales, buenas estudiantes, amables, amigas inseparables desde la infancia. No había ningún motivo aparente para que hubieran huido. No existía razón alguna para su desaparición. No tenía sentido. Pero lo más desconcertante fue la ausencia total de pistas. No había señales de lucha, no había testigos, no había objetos personales abandonados. Las cámaras de seguridad eran mínimas en el área. Era como si las niñas hubieran desaparecido en el aire. La policía trató de calmar a la comunidad, pero todos sabían que algo iba mal. Soham era un pueblo pequeño. Todos se conocían. Todos sabían dónde vivía quién. Un secuestro no era posible. No ahí, no así. En medio del dolor apareció un rostro. No era un padre, no era un policía. Era un hombre común. Camisa clara, voz suave, afirmaba ser un simple vecino afectado por la desaparición. Se colocó frente a las cámaras con gesto sereno. Dijo que había visto a las niñas el día en que desaparecieron. Pasaron por delante de mi casa. Vinieron a ver a mi pareja que trabajaba en la escuela. Su tono era convincente, medido, sin nervios aparentes. Habló de lo horrible que era todo, de los inocentes que eran Holly y Jessica. Expresó empatía, contención, se ofreció a colaborar en la búsqueda. La prensa lo mostró, la gente lo escuchó. Era el testigo perfecto, un hombre accesible, bien hablado, voluntarioso. En ningún momento nadie cuestionó su presencia.
Nadie lo miró 2 veces. No levantó sospechas, porque así es como funciona. El peligro no siempre grita, a veces susurra, a veces sonríe y a veces da entrevistas. Y lo más inquietante es que el país entero lo escuchó hablar, lo miró a los ojos sin saber lo que había hecho, sin imaginar que estaban viendo al asesino. El 17 de agosto, 13 días después de la desaparición, los cuerpos de Holly y Jessica fueron encontrados, no en un bosque, no en un río, no en un campo cercano. Fueron hallados en una zona aislada a unos 16 kilómetros de Soham, cerca de un pequeño seto, ocultos y parcialmente quemados, calcinados y desfigurados. El lugar estaba apartado, casi inaccesible, como si alguien quisiera asegurar que nunca fueran encontrados. La policía había pasado por esa área más de una vez, pero el destino les había jugado una broma muy cruel. El terreno seco y polvoriento escondía lo que muchos ya temían, pero nadie quería aceptar. El horror fue inmediato, y aunque la identificación formal tardó horas, la confirmación llegó rápidamente. Eran ellas. La búsqueda había terminado desgraciadamente, pero la pregunta aún seguía flotando. ¿Cómo pudo pasar? ¿Quién estaba detrás de todo esto? Ese mismo día, después del hallazgo de los cuerpos, la policía ya no podía ignorar las señales. Ian Huntley se convirtió en el principal sospechoso. Durante la investigación, algo empezó a destacarse. Su historia ya no coincidía. Las mentiras empezaron a desmoronarse bajo el peso de la presión. Cada declaración que hacía parecía más vacía, más calculada. Los detalles se desmoronaban. Aunque Huntley había sido uno de los primeros en aparecer ante las cámaras, mostrando su apoyo a la familia y el dolor por la desaparición de las niñas, había algo en su comportamiento que inquietaba a los investigadores. Sus respuestas no coincidían con los hechos, y en los días posteriores, su actitud cambió. Se volvía evasivo, cada vez más contradictorio. La policía lo arrestó el 17 de agosto tras obtener pruebas cruciales. Huntley no pudo evitar su captura. El hombre que había sido visto en su casa, el hombre que había mostrado una imagen de solidaridad, era el hombre acusado de haber matado a 2 niñas. A medida que se profundizaba en su pasado, comenzaron a salir a la luz detalles aún más perturbadores. Huntley tenía antecedentes de comportamiento extraño. Había sido acusado de abuso en el pasado, aunque no había sido condenado, pero nadie sabía lo que realmente se escondía detrás de su fachada. El juicio de Ian Huntley comenzó en noviembre del 2003, un año después del secuestro y asesinato de Holly y Jessica. Desde el principio, el caso estaba rodeado de una tensión insostenible. Las cámaras estaban ahí, pero lo que se decía en la sala del tribunal era mucho más escalofriante que lo que se había mostrado en las noticias. El acusador, el fiscal, presentó su caso con precisión y sin piedad. Las pruebas eran contundentes. Las huellas dactilares de Huntley se encontraban en las pertenencias de las niñas. El ADN en los cuerpos coincidía con el de él. Todo apuntaba hacia una verdad innegable. Huntley fue el asesino, el abusador de las 2 niñas. Pero aún más perturbador fue lo que se descubrió durante el juicio. Las confesiones fragmentadas de Huntley, sus intentos de manipular las pruebas y su comportamiento indiferente ante la magnitud de sus crímenes. En su defensa, intentó explicar sus acciones de forma desconcertante, como si todo fuera un accidente, pero sus palabras no podían deshacer el daño. Después de varios días de juicio, el jurado lo encontró culpable. Fue declarado culpable de 2 cargos de asesinato. La sala del tribunal estalló en una mezcla de indignación, alivio y desolación. Las familias de Holly y Jessica finalmente pudieron ver que la justicia, aunque dolorosa, se había hecho. Ian Huntley fue condenado a 2 cadenas perpetuas por los asesinatos de Holly y Jessica. Se le ordenó cumplir al menos 40 años en prisión antes de poder solicitar libertad condicional, aunque en la práctica su condena fue de por vida. Ian Huntley, el hombre que había sido un vecino confiable, un testigo preocupado, se convirtió en uno de los asesinos más infames de la historia reciente. Su rostro, su mentira, la frialdad con la que había manejado el dolor de otros eran tan aterradoras como los crímenes que cometió. Era terrible, pues al final del día, el vecino que todos los días saludabas, que adoptaste en tu comunidad, fue quien le arrebató la vida a tus hijas. Very pretty girls, very lovely girls, but Holly was more of the, is more of the, sorry. Even worse. Thank God.
En la compleja trama que rodeaba la desaparición de Holly y Jessica, surgió una figura que añadió aún más dolor a la tragedia: Maxine Carr, la novia de Ian Huntley. En medio de todo el caos, Carr jugó un papel fundamental en el encubrimiento de los crímenes cometidos por Huntley. Maxine, una mujer que trabajaba como asistente en una escuela primaria, fue inicialmente vista como una víctima más, una mujer que aparentemente desconocía la naturaleza oscura de su pareja. Pero a medida que avanzaba la investigación, la verdad comenzó a salir a la luz, revelando que Carr no solo sabía lo que había ocurrido, sino que había colaborado activamente en la mentira. La historia de Carr se desmoronó rápidamente. Aunque inicialmente se mostró cooperativa, pronto se descubrió que ella había mentido repetidamente durante las primeras etapas de la investigación. Maxine Carr, al igual que Huntley, había dado una falsa coartada. Ella afirmó que estaba con él en el momento en que las niñas desaparecieron, pero las pruebas demostraron lo contrario. La mentira fue aún más insidiosa cuando se reveló que, además de falsear su coartada, Carr había ayudado a Huntley a ocultar su verdadera identidad. Ella había mentido acerca de dónde había estado la noche del crimen e incluso manipuló su declaración para protegerlo. La defensa de Carr fue clara. Ella lo hizo porque estaba enamorada, estaba cegada por su relación con Huntley, y su amor por él la llevó a tomar decisiones que arruinaron su vida y la de muchas otras personas. Sin embargo, a pesar de su declaración de inocencia, la evidencia fue concluyente. Maxine Carr no solo había mentido, sino que su mentira había prolongado el sufrimiento de las familias de Holly y Jessica. En el juicio, Carr fue condenada por perjurio y por ayudar a un criminal a eludir la justicia. Fue sentenciada a prisión por un periodo significativo, aunque se le otorgó una reducción de su pena por su cooperación posterior con las autoridades. He has a message for his former girlfriend Maxine Carr, who was jailed for giving him a false alibi. I wish her all the very best. I hope she's happy in what she's doing. I just hope she's found happiness, basically. Huntley reportedly says he won't apply for parole and deserves to die in jail, but his double life sentence means he's unlikely to be freed anyway. Aunque lo más asqueroso del tema son las personas que dejaron atrás, como una hija que tanto Ian como Maxine dejaron huérfana por suplir tan asquerosos actos. I decided to write to my biological father, Ian Huntley, because it's now been 20 years since his conviction, and I believe that it is time that he finally told us the truth about what happened to Holly Wells and Jessica Chapman. My fear is that he will take the truth to the grave with him. Closure is a big word, but I think in just letting people know what happened might help in some way. I don't think he should ever be freed. Imagina no solo el pueblo, imagina a una niña, viendo cómo su padre sale a dar entrevistas, sale a buscar a unas niñas de casi tu misma edad. Imagina verlo como un héroe por salir a dar un testimonio en primera instancia, para más tarde revelar que él fue el monstruo en esta ocasión. Es curioso cómo las personas más enfermas, las más desalmadas, los psicópatas, son los primeros en salir a hablar, en ponerse una medalla y en creerse los buenos, los héroes, cuando realmente son todo lo contrario, dando pistas falsas para salirse con la suya. How do we know they were here at 6:15? Well, we have an eyewitness. Ian Huntley here is a familiar figure. Evening, Ian. You're the school caretaker. The girls, Jessica and Holly, would know you, and they saw you on the front doorstep. What went on? Tell him you love him. Say love you. Oh yeah, shoot, that's in here. 1, 2, 3, 4, high day, jump. Randy way, what you waiting for? Get out. Happy birthday to you. Say happy birthday, dear Lord. Hey Bella, who's playing on Monday Night Football tonight? Oh. The Giants. Oh no. Chris y Shannon Watts vivían con sus dos hijas, Bella y Celeste, en una casa suburbana en la localidad de Frederick, Colorado. A los ojos de vecinos, amigos y familiares, eran una familia común, estable y aparentemente feliz.
No había denuncias previas ni registros policiales, tampoco señales evidentes de conflicto. Shanann era una madre activa y muy visible en redes sociales. A través de su cuenta de Facebook, compartía con frecuencia videos y publicaciones sobre su vida familiar, mostraba momentos cotidianos con sus hijas, hablaba sobre su trabajo en una empresa de marketing multinivel y, en varias ocasiones, expresaba públicamente su amor por Chris. En estas grabaciones, él aparecía con una actitud calmada, pasiva, pero siempre presente. La imagen que proyectaban era la de una familia funcional, dos padres jóvenes, comprometidos con sus hijas y con una vida que parecía encaminada al éxito personal y profesional. La casa estaba llena de elementos que reforzaban esa imagen: decoración familiar, fotos enmarcadas, rutinas organizadas. Las niñas de 4 y 3 años eran el centro de los videos, siempre jugando, cantando o mostrando afecto. Estas imágenes, grabadas por Shanann sin saberlo, se convertirían en evidencia fundamental cuando todo cambió. El contraste entre la imagen proyectada y la realidad que estaba por revelarse sería uno de los elementos más impactantes del caso, porque hasta último momento, antes de la tragedia, el entorno seguía creyendo que estaban viendo una familia normal. Y ese es el punto de partida. Una casa tranquila, una pareja aparentemente feliz, dos niñas pequeñas que jugaban bajo el mismo techo donde pocos días después ocurriría un crimen que estremecería al mundo. La mañana del 13 de agosto del 2018, Shanann Watts no se presentó a una cita médica importante relacionada con su embarazo. Tenía 15 semanas de gestación. Tampoco respondía a mensajes ni llamadas de amigos cercanos, lo cual era completamente inusual para ella. Su amiga Nicole Atkinson, quien la había dejado en casa la noche anterior tras un viaje de negocios, se preocupó rápidamente. Después de varios intentos de contacto fallidos, Nicole decidió ir personalmente a la casa de los Watts. Tocó la puerta y no hubo respuesta. Vio que el auto de Shanann estaba en el garaje, pero no había señales de movimiento dentro. Entonces, llamó a la policía. Poco después, un oficial del departamento de policía de Frederick llegó al lugar. Esta primera visita quedó registrada por la bodycam del agente, que captó cada detalle. La inquietud de la amiga, la puerta cerrada, la casa en completo silencio. Nicole insistía. Algo no estaba bien. We were out of town for a business trip this weekend. Right. And I dropped her off at 2 o'clock this morning. She's 15 weeks pregnant. She wasn't feeling well. And she had a doctor's appointment this morning at 9. And I told her to let me know if she needed me to take her. She's got 2 little girls. And she was very distraught over the weekend, wasn't eating normally or drinking. And we kept trying to force it on her because she's pregnant. Her husband and her supposedly are separating, but she didn't know this. She thought they were just having issues. He disclosed that to me today. Okay. Because I called him and I was like, have you talked or heard from Shanann since she left for work this morning? Because I can't get a hold of her. I've called, I've texted. Her car's in the garage. Her shoes she wears every single day are by the front door. She only has one vehicle? No, they only have the one vehicle. I don't see anything out of place. I'm not hearing kids. I'm not hearing anything. Yeah, and all of her stuff is here, and I set off the alarm by trying to open the garage forcefully, and that didn't work. So, and their alarm's one of the ones where it goes off and it feels like it's making your ears bleed. So she was in there. She should have heard it. Yeah, she would have while she was sleeping because they have little things on the wall on every room. Chris Watts llegó poco después. Se mostró tranquilo, casi despreocupado. Saludó al oficial, permitió el ingreso a la casa y comenzó a describir la mañana como si nada fuera extraño. Dijo que Shanann había regresado tarde la noche anterior y que cuando él se fue a trabajar temprano, ella y las niñas seguían durmiendo. Dentro de la casa, la policía notó detalles que no cuadraban. El bolso de Shanann aún estaba en la cocina. Su teléfono celular seguía en la casa. Sus medicamentos, necesarios para su condición médica, también estaban ahí. Pero ella y sus hijas, Bella y Celeste, no estaban en ningún lado. La escena parecía normal, pero algo no encajaba. Este fue el inicio oficial del caso. Una desaparición sin señales de lucha, sin puertas forzadas, sin testigos y sin una explicación coherente por parte del esposo. Y todo estaba siendo grabado. She's pregnant as well. How far along? 14, 15 weeks. That's why I'm not acting. No. Never rock them back and forth, and if you look.
El 14 de agosto del 2018, un día después de que Shanann Watts y sus hijas fueran reportadas como desaparecidas, Chris Watts aceptó hablar con los medios de comunicación. Lo hizo desde el porche de su propia casa, el mismo lugar donde horas antes la policía había comenzado a investigar. Las imágenes quedaron registradas por la televisión local. Chris, con una camiseta clara y los brazos cruzados, hablaba con tono plano. Decía frases como «solo quiero que vuelvan a casa» o «las extraño mucho». Pero no había angustia visible, no había desesperación, no había lágrimas. This is what they're doing right now is with the canines in the sense. I think this is the biggest thing. This is the biggest thing they've done so far because yesterday Frederick Police Department did all the searching of the house and tried to gather whatever information they could. And with the detectives, officers, and sergeants, and today it's, I mean, obviously with all the activity that's around, there's a lot going on around here, and I really hope that all of this can lead to something positive. Muchos notaron que su lenguaje corporal era rígido, forzado, se movía poco, apenas gesticulaba, su voz no temblaba, era un hombre calmado, demasiado calmado. Esa entrevista se viralizó rápidamente, no porque fuera emotiva, sino porque generaba una incomodidad difícil de explicar. A la vista del público, parecía que algo no estaba bien. Algunos lo atribuyeron al shock. A medida que avanzaba la investigación, las dudas sobre la versión de los hechos de Chris Watts comenzaron a crecer. Su comportamiento, su calma excesiva en la entrevista y las pequeñas inconsistencias en su relato hicieron que los investigadores comenzaran a ponerlo bajo un escrutinio más detallado. La policía comenzó a identificar varias contradicciones en sus declaraciones. Por ejemplo, en un primer instante, Chris afirmó que Shanann había desaparecido sin dejar rastro, pero cuando los agentes revisaron la casa, encontraron que su teléfono y sus pertenencias estaban ahí. Si ella realmente había salido de la casa, ¿por qué no había llevado consigo lo más básico? En el interrogatorio, los oficiales comenzaron a presionar a Chris sobre su historia. Él insistió en que no había tenido nada que ver con la desaparición. Sin embargo, al mismo tiempo, su relato se volvía más confuso. Sus respuestas eran vagas. En varias ocasiones, cambió detalles importantes sobre lo que había sucedido la noche anterior y la mañana del 13 de agosto. Lo que realmente encendió las alarmas fue el testimonio de los vecinos. Uno de ellos había captado mediante una cámara de seguridad imágenes de Chris durante la madrugada del 13 de agosto. Se le veía moviendo su camioneta hacia el garaje y saliendo del lugar con objetos en las manos. Sin embargo, no había signos de que Shanann o las niñas estuvieran ahí. Las contradicciones en su relato se volvieron cada vez más evidentes y la presión sobre Chris se intensificó. Los investigadores comenzaron a sospechar que no solo estaba ocultando algo, sino que estaba directamente involucrado en lo que había sucedido con su familia. Este fue el momento en que la investigación comenzó a virar en su contra, con más preguntas que respuestas, y la sensación de que estaba a punto de colapsar. Mientras Chris Watts intentaba mantener su fachada, no todos en su entorno estaban convencidos. Una persona en particular notó desde el inicio que algo no encajaba. Nicole Atkinson, quien al notar que Shanann no respondía mensajes ni acudía a una cita médica, decidió ir hasta su casa. No lo hizo sola. Llamó a la policía y pidió una revisión de bienestar. Gracias a eso, los oficiales ingresaron a la vivienda el mismo día de la desaparición. Nicole conocía bien a Shanann. Sabía que no se iría sin sus hijas, sin avisar, sin llevar su bolso, su celular, su medicación, y cuando vio la actitud de Chris durante esa primera revisión, algo le hizo ruido. No estaba actuando como un padre desesperado, pero no fue la única. Otro vecino, al mostrarle a la policía las imágenes captadas por su cámara de seguridad, esperó a que Chris se alejara y dijo algo muy claro. Él no se comporta así. Está actuando raro. Algo esconde. Estas pequeñas observaciones fueron clave. Mientras las cámaras lo mostraban como un padre preocupado, los que lo conocían en persona, los que veían su lenguaje corporal, su tono, sus silencios, entendían que había algo profundamente fuera de lugar. No se trataba solo de la ausencia de emociones, era la presencia de una calma artificial, demasiado medida, demasiado perfecta. Y gracias a esas intuiciones, la de Nicole, la del vecino, la policía comenzó a mirar a Chris no como víctima, sino como sospechoso. El 15 de agosto de 2018, Chris Watts aceptó someterse voluntariamente a una prueba con polígrafo. Fue una decisión que marcaría el inicio de su derrumbe. La cita se realizó en la estación de policía de Frederick, Colorado. La agente Tammy Lee, especialista en interrogatorios, fue la encargada de conducir la entrevista previa y aplicar el polígrafo. Todo quedó registrado en video. Desde el inicio,
La conversación fue estratégica. Tammy le explicó en tono amable, pero firme, que el polígrafo no era infalible, pero que ayudaría a limpiar su nombre si decía la verdad. Chris asintió y sonrió. Dijo que no tenía nada que esconder. Las preguntas fueron simples pero precisas. ¿Sabes dónde están Shannon y tus hijas? ¿Te involucraste en su desaparición? ¿Estás mintiendo en alguna de tus respuestas? Su cuerpo estaba quieto, pero los resultados no lo estuvieron. El detector marcó signos claros de engaño en varias respuestas clave. Tammy se lo dijo de forma directa. Fallaste. No fuiste honesto. Sabemos que estás ocultando algo y es momento de decir la verdad. That's a good thing. We don't want to be good liars, so thank you for being a horrible liar. I saw her. She was in bed after I talked to her. Okay. Alive? Laying in bed. Like, she just physically laid in bed. Okay. Choke her or... That's strange. A lie he repeated to investigators. The babies are gone. And I put my hands around my wife's neck and did that same thing. Chris se quedó en silencio. Respiraba con dificultad. Se cubría la cara. Negaba con la cabeza, pero no tenía argumentos. Minutos después, pidió hablar con su padre. Ese fue el punto de quiebre. La imagen de Chris Watts durante esa sesión de polígrafo es una de las más simbólicas del caso. Un hombre que trataba de mantener el control mientras la verdad comenzaba a filtrarse a través de su propio cuerpo. No gritó, no lloró, no se desplomó. Simplemente se fue cayendo en cámara lenta. Chris finalmente se quebró. Confiesa parcialmente el crimen, pero intenta culpar a Shannon por... El video del interrogatorio se puede usar para mostrar este momento. La policía no le cree. Después de fallar el polígrafo y tras horas de presión psicológica, Chris Watts se quebró. No de golpe, sino a su manera, con un relato calculado, frío y distorsionado. Hablando a solas con su padre, afirmó que había... pero lo justificó diciendo que lo hizo tras verla asesinar a sus 2 hijas. Ella las mató, las estranguló, yo la vi y reaccioné. No pude controlarme. Esa fue su versión inicial. Era una mentira, un intento desesperado por presentarse como un padre vengativo y no como un asesino. Pero los investigadores ya tenían pruebas físicas, forenses y tecnológicas que desmentían su historia. No había evidencia de que Shannon hubiera hecho daño a las niñas. Al contrario, todo apuntaba a que las menores fueron asesinadas por Chris horas después de matar a su esposa. El relato no convenció ni a la policía ni a su propia familia, pero sí permitió dar el siguiente paso legal. Con esa declaración, Chris Watts pasó de esposo preocupado a principal sospechoso de un triple homicidio. Su confesión parcial fue el puente hacia la verdad completa, que llegaría semanas más tarde. Pero ya no había vuelta atrás. En esa sala, frente a su padre, sin gritos, sin lágrimas, Chris dio el primer paso para hundirse a sí mismo, intentando arrastrar a la víctima con él. Chris Watts no tenía antecedentes criminales, no tenía un historial de violencia. Para el exterior, era un padre tranquilo, un hombre reservado, un empleado confiable. Nadie lo habría señalado como una amenaza, y sin embargo, era un asesino de su propia familia. Según los informes, su motivación fue clara. Chris quería una nueva vida. Había iniciado una relación con otra mujer. No quería enfrentar el divorcio, ni pagar pensión, ni siquiera lidiar con el escándalo. En lugar de enfrentar las consecuencias, eligió borrar a su esposa y a sus hijas del mapa, literalmente. El acto no fue producto de un arrebato, fue premeditado. Desconectó el monitor del bebé, esperó a que Shannon regresara de su viaje y luego colocó los cuerpos en su vehículo y condujo durante más de 45 minutos con sus hijas aún vivas, sabiendo que también... El psicólogo que lo evaluó en prisión lo describió como alguien emocionalmente plano, con una capacidad extrema para desconectarse de las consecuencias morales de sus actos. No fue impulsivo, fue metódico, fue lógico y calculador. No fue un crimen pasional, fue una limpieza de escena personal. Chris Watts recibió 5 cadenas perpetuas consecutivas sin posibilidad de libertad condicional, más de 84 años adicionales por otros cargos. En otras palabras, moriría en prisión. Actualmente, cumple condena en una prisión de máxima seguridad fuera de Colorado. Por motivos de seguridad,
Vive en aislamiento casi total, sin visitas, sin redención posible. Hay algo profundamente inquietante en el caso de Chris Watts, en el caso de Jimmy Savile, en el caso de Ian Huntley. Más allá del crimen, más allá de los detalles, lo que hiela la sangre es su rostro, el rostro de un hombre que mira a la cámara y miente, que dice estar preocupado, que pide ayuda, que agradece a quienes lo apoyan mientras horas antes habían cometido crímenes completamente repulsivos. Se les ve respirar profundo, frotarse las manos, mirar al suelo. Se pasean por su casa, por su pueblo, por televisión como si nada. Y en las entrevistas que dan, sonríen. Una sonrisa incómoda, forzada, pero presente. El mal, esta vez no gritó ni mostró los dientes. Sonrió. Eso es lo que hace que estos casos resuenen tan profundamente. Ninguno encajaba con la imagen clásica del asesino. No eran violentos en público. No tenían antecedentes. No había señales obvias. Pero lo hicieron. Con calma, con frialdad y con método. Estos casos nos obligan a enfrentar una verdad incómoda. El mal no siempre viene con máscara. A veces se sienta a cenar con nosotros. Nos abraza. Nos desea buenas noches. Nos sonríe a cámara. Y cuando finalmente lo reconocemos, ya es demasiado tarde. Pueden seguirme en Twitter e Instagram, los links se encuentran en la descripción. Si quieres ver un caso extra, puedes unirte al Patreon del canal, el link está en la descripción y en el comentario fijado. Muchas gracias a los Patreons del canal: Chandwich, Phoenix, Tuli Mancilla Venegas, Luis Gabriel Juárez, Fran31, Rael BS, José Ángel Cortés Esteban, Mario de Jesús Rodríguez Morales, Estela Jamada, Omar Espitia, Viractur 71, Esteban González, Casaneteto 05, Rickname 81, José XP, Luis Enrique Apaza Delgado, Reika, Diego Fierro, Octavio Riveros, Panofanito, José Antonio Sarabia Jaimes, Rocky 190512, Maybet Lujano, Arecazu, Lucas Arevalo, Luis Onange, Ungüeinaco, Tumsum Drau, Pennywise, Maximiliano Dieto Ducuara, Hack, Guillermo Gómez Salamanca, Jairo Orozco Casas, Kenaki, Deadred, Alejandro SLMD, Eddie, Álvaro Gases, Liren Iraniwashi y para Don Mif. Les agradezco infinitamente su apoyo y muchísimas gracias por ver el video hasta el final. Yo fui el Mexican López, aunque durante todo este tiempo estuvieron viendo la cruda realidad, y nos vemos en la próxima, culones. Adiós. Yo, I ain't here for the money, I ain't here for the fame. Though it might be nice to own a jet plane, I'ma do it all for you. Come along and see us.